Entrando en materia, pues te damos la bienvenida, Isabel. Muchas gracias por estar aquí. Nos vas a hablar hoy día sobre los niveles de madurez en la gestión de riesgos. Eres bienvenida al Bancaforo. La audiencia es toda tuya. Te voy a habilitar aquí para poder Sí. compartir la pantalla cuando tú gustes. Y te dejo con nuestra audiencia del día de hoy. Isabel Casares, experta en gestión de riesgo. Gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias, Ernesto. Es un placer volver a estar con vosotros compartiendo estos foros. Todavía recuerdo cuando compartíamos presencialmente en Panamá, pero bueno, de momento virtualmente podemos seguir en contacto. Muchísimas gracias a todos por contar conmigo y por la confianza que seguís teniendo. Hoy quiero trasladar en esta media hora, que luego pues dejaremos para preguntas, hasta qué punto ha sido o está siendo importante la gestión de riesgos en las empresas. Sí que es verdad, como comentábamos ahora, previo con el tema de la pandemia, nos ha abierto los ojos, sobre todo de esos riesgos de probabilidad baja e impacto alto que pueden ocurrir. Esa situación que siempre decíamos que las cosas pueden llegar a ocurrir. Con el nivel de madurez, de alguna forma lo que se pretende es que ahora mismo en todas las empresas, sea del tamaño que sea, de la actividad, en cualquier nivel, nos encontramos con tres escenarios. Tenemos un escenario económico, un escenario tecnológico y un escenario regulatorio. ¿Qué quiere decir? Que todas las empresas en esa misma línea, ya os digo, independientemente de la actividad, lo que tienen es que ser capaces de saber cuál es el nivel de control que tienen de la empresa. No quiere decir que tenga que aceptar cualquier tipo de control ni que tenga que tenerlas totalmente controlada. Lo que se pretende de alguna forma es, en base a ese perfil de riesgos de las empresas, que seamos capaces de saber cuánto de controlada lo tenemos. Para ello, herramientas como esta que vamos a presentar de nivel de madurez, lo que te permite es, en cada uno de los 4 elementos que tenemos de gestión de riesgos en las empresas, gobierno, procesos, personas, tecnología, que podamos tener información de cómo está la empresa y una información dinámica, que cómo está en cualquier momento que queramos analizarlo. Nos va a dar un valor añadido para accionistas, para auditorías, para grupos de interés, socios en las propias due diligence de fusiones y adquisiciones. Es fundamental análisis como este. Y además nos va a permitir esa parte del análisis DAFO, tanto de negativo, de debilidades y amenazas, como la parte positiva de oportunidades y beneficios que tuviera de cara a la... y fortalezas, perdona, no me salía la palabra. ¿Qué es lo que quiero trasladar? Vale. Lo que quiero es, de una forma muy sencilla, entender que cuando contamos con las herramientas el trabajo es muy cómodo a la hora de hacerlo. Si nos ponemos en esa visión del esqueleto de las empresas, tenemos un organigrama, un ambiente organizacional en el cual tenemos el manual de tareas y responsabilidades, cada una de las funciones clave dentro de la organización, cuáles son las tareas, esos trabajos que tenemos que hacer según la categoría profesional que tuviéramos, y lo único que vamos a hacer es adaptarlo a riesgos y ponerlo de una forma ordenada. Por la parte de valoración, como segunda sección, dentro de estos 4 elementos que comentabas que tiene la empresa, lo que estamos haciendo es justo la parte que hacemos los gerentes de riesgos. Es esa parte de identificar los riesgos, ver cuáles son los controles preventivos, ver qué mejoras se pueden plantear, buscar la causa, buscar consecuencias, cuál es el tratamiento de asumir, eliminar, transferir o minimizar. Es decir, todo nuestro proceso como segunda línea dentro de las líneas de la empresa. Las actividades de control, yo siempre, pues quiero diferenciar lo que es el control que ya tenemos dentro de la empresa, que yo lo considero control preventivo, sacar el control para volverlo a poner y decir qué bien lo hemos hecho y cómo ha subido mi nivel de control es positivo, pero es algo que tenemos que ir a más. Tenemos que ir a que el control que ya tenemos lo damos por aceptado dentro de las empresas, y lo que tenemos que ver es la eficacia y la eficiencia de los controles. Es decir, podemos tener muchísimos controles dentro de la organización que realmente no sean eficientes, que realmente no nos estén dando ese aporte de minimizar ese riesgo residual, que es lo que buscamos. Por lo tanto, lo que se pretende es ese análisis de los controles.
Como cuarta sección, información. Hemos dicho constantemente que tenemos que tener documentado, yo siempre lo comparo como las normas internacionales de información financiera, en el cual no me piden que cambie toda la forma de actuar, mi política de empresa, pero sí que lo documente. Por lo tanto, ese manual de tareas y responsabilidades, manual de políticas y procedimientos, unos objetivos estratégicos marcados y conocidos por toda la organización, el establecer esos listados de riesgos identificados, de controles, de responsables, de especialistas, todo lo que sea útil para que toda la organización lo conozca y se pueda llevar a cabo, pues al final, para conseguir los objetivos que se hayan marcado en cada una de las áreas o procesos de la organización. Por último, lo que no podemos es hacer una gestión de riesgos y no hacer la dinámica. Ese proceso de, bueno, lo hago, he finalizado hasta el año que viene, en gestión de riesgos no es factible. Tenemos gestión de riesgos que vosotros lo hemos visto todos los países con la pandemia, el día antes y el día después de declararse pandemia, nuestro nivel de matriz de riesgos, nuestros resultados dentro de las empresas cambiaron de una forma inmediata, es decir, fue una materialización de un riesgo que la probabilidad era inmensamente pequeña dentro de las valoraciones que estábamos dando. Por lo tanto, tenemos que tenerlo revisado, tenemos que tenerlo trabajado, tenemos que tenerlo conocido y es imposible hacer todo un proceso, ya os digo, en niveles pequeños de empresas, de pymes o en niveles de empresas grandes que cotizan en bolsa, por ejemplo, que no sea un trabajo de organización, un trabajo en equipo, un trabajo en el que todos participemos dentro de ese proceso porque todos somos dueños de los riesgos dentro de esta organización. Si miramos esas 5 secciones dentro de este análisis del nivel de madurez, realmente lo que hacemos es que en cada uno de ellos, como sabéis, la parte de control, si lo hemos dicho muchas veces en los cursos, en las conferencias, el nivel de control es cuestionario, es saber cómo está la empresa. Yo como asesora externa puedo llegar a ayudarles y asesorarles en el proceso, pero evidentemente los controles son los que ellos me tienen que marcar. Yo puedo dar recomendaciones, pero al final son ellos los que me marcan cada uno de los controles. En la parte de ambiente de control, uno de los puntos fundamentales que tenemos que analizar para este conocimiento del nivel de madurez sería compromiso con la organización, esa misión y valores que tenemos en todas las empresas, el código ético, que por desgracia cada vez que preguntas en las empresas te encuentras con que no todas las empresas tienen código ético. El capital humano, es fundamental el trabajar y el valorar y motivar los recursos humanos, las personas que tenemos en las empresas, porque son las que nos aportan valor. Tenemos que reconocer que sin el personal que tenemos en las organizaciones, la organización no sería lo que es en estos momentos. Y la estructura en el sentido de un organigrama que sea público, un organigrama que estén esas funciones clave de gestión de riesgos, de compliance, de auditoría interna, que se vean visiblemente en el organigrama de la empresa y en el nivel en que se encuentran dentro de ellos. La parte de valoración, que es la parte nuestra fundamentalmente de gestión de riesgos, vamos a establecer metodología. Como sabéis, toda la metodología son guías de implementación, que yo puedo aplicarlo libremente cualquiera que haya dentro del mercado. Tenemos muchas actualizaciones de la metodología. La pandemia nos ha permitido durante este año sacar muchísima normativa y mucha que no ha podido salir, que va a salir publicada, esperemos que en breve, pero también necesitamos una herramienta. Esta herramienta es de Excel, no es una herramienta informática, no es una herramienta que necesite pues comprar, implementar dentro de la organización. No es tan ágil como puede ser una más mecanizada, pero sí es una herramienta que te aporta ese valor, eso que estás buscando. Por lo tanto, yo siempre he dicho que es preferible trabajar con una herramienta que tú controles, que tú manejes, que no pierdas esa parte del control y luego ya, por supuesto, ampliar en una tecnología superior. Con ello vamos a ver cómo funciona la empresa, vamos a tenerla documentada, vamos a comunicarlo a toda la organización porque la norma lo establece así y a la vez en la sección 3 vamos a ver todos los niveles de control, todas las características, todo el alcance, quién es el responsable, cómo está formalizado, cómo se aplica. ¿Por qué? Porque conocer el control en un proceso en concreto y darlo a conocer y poderlo utilizar en otro proceso da un valor añadido increíble dentro de las organizaciones. Y eso es lo que muchas empresas no son conscientes, de que esa información y comunicación de lo que tenemos nos aporta valor para mejorar
muchas de las áreas que ni siquiera lo tienen conocido. La información, como sabéis, bueno, pues aparte de la calidad de toda la información que tenemos, hay información interna y externa. Tenemos que ser capaces de redactar las memorias. Ahora está habiendo modificaciones a consecuencia de la pandemia, redactarlas de tal forma que en el exterior se vea lo que estamos haciendo dentro de las organizaciones. Que si estamos haciendo una gestión de riesgos, sea pública y sea conocida. Por lo tanto, vamos a ver cómo redactar esa información que vamos a dar a conocer y que vamos a tener dentro de la empresa. Y puesto que tenemos en muchas de las empresas auditoría interna o una auditoría de riesgos que la puede hacer el propio gerente de riesgos, vamos a hacer un seguimiento. Vamos a ver esa eficacia y eficiencia de los controles, vamos a dar esa seguridad razonable de que lo que estamos haciendo va en línea con el perfil y las pautas establecidas por la empresa y vamos a plantear mejoras. Y cada vez que damos los cursos, los alumnos cuando comentan esas mejoras, esos planteamientos que hacen, realmente te das cuenta de que hay muchísima capacidad para establecer mejora continua dentro de las empresas, pero a lo mejor no estamos dando la voz a esas personas que son especialistas en muchas de las materias, pero que a lo mejor no es en la categoría profesional que le hemos asignado. La gestión de riesgos te permite conocer la voz de toda la organización, sea al nivel que sea, y por lo tanto poderlo llevar a cabo dentro del proceso de gestión que estamos haciendo. Este es el resultado de la herramienta. En realidad el resultado lo que nos está diciendo es justamente lo que comentábamos, el nivel de control. Si vemos este ejemplo de una empresa que he incorporado, vemos que el nivel de control está como en un 55%. ¿Es positivo, es suficiente, es negativo? Esa vinculación para saber hasta qué punto ese nivel de control es suficiente lo determina el Consejo de Administración, lo determina la gobernanza. Gobernanza es la que nos dice hasta qué punto se quedan tranquilos con esos niveles de control o tenemos que mejorar. Por lo tanto, previo a todo esto necesitamos conocer los objetivos estratégicos y ahora lo que hacemos es vincular. Si el ambiente de control, eso que veíamos de lo que era el personal, lo que era el organigrama, está en línea de lo que la empresa estaría dispuesta a aceptar. Vemos que en esta empresa la valoración por parte del gerente de riesgos es un porcentaje más elevado, un 65%, pero podríamos pensar que no es suficiente, tenemos que hacer un trabajo más exhaustivo. Las actividades de control estarían con cada uno de la efectividad, la eficacia y la eficiencia de los controles a un 70%. Sistema de información, tendríamos que mejorarlo, estaría como en un 40%. Sí que es verdad que hay muchas empresas que la parte informática, la tecnológica, nos aporta muchísimo y nos ayuda mucho, pero en otras pues tenemos más problemas a la hora de poder inculcar dentro de este proceso a la parte tecnológica. Y la parte del seguimiento. Seguimiento del control, de los sistemas de control interno es fundamental, tiene que estar a un nivel casi del 100%. Debemos de ser conscientes de que tenemos que hacer una gestión de riesgos para nuestra organización de una forma dinámica. Que si el nivel de control está ahora mismo en un 70% y mañana, por cualquier situación que se haya producido, como ha podido ser el caso del COVID, nos baja a un 30%, tenemos que ser capaces de que el Consejo de Administración antes de la siguiente reunión tengan esa información y puedan tomar decisiones con la ayuda, lógicamente, de los profesionales. La ventaja de la herramienta es que ya te da una matriz de riesgos, eso que siempre de alguna forma buscábamos, bueno, pues ya te permite, dentro de ese objetivo estratégico ya programado, te permite saber dónde tengo que prestar una mayor atención. ¿Por qué? Porque está en esa zona que conocemos zona roja. Como sabéis, la zona verde es el apetito al riesgo, es la zona que yo acepto como riesgo y ni siquiera tengo que poner controles, es mi día a día con ese nivel de riesgos. La zona lo he separado en dos porque hay muchas empresas que tienen distintas categorías de niveles, categorías de directivos. En una atención media se plantea ese día a día de la organización que sí que ponen controles, que todos tienen controles dentro del proceso que están realizando y por lo tanto esto me demuestra que es una empresa en perfecto funcionamiento, es decir, es normal que yo tenga unas situaciones a nivel, bueno, pues que no me preocupan. Otra situación en el tema de tolerancia, ¿por qué? Porque día a día tengo que mantener los controles, tanto preventivos como detectivos, tengo que mejorarlos, tengo que tenerlo de forma dinámica. Pero también nos encontramos con determinadas variables que hemos tenido en cuenta, en las cuales tenemos que consultar pues, con
jefes, con el propio presidente de la compañía, bueno, presidente más que presidente, el gerente general, el consejero delegado, y atención máxima en lo que podemos plantear propuestas de mejora, pero es el Consejo de Administración el que tiene que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque toda la norma de gestión de riesgos te dice que el Consejo de Administración tiene que participar de forma activa en los riesgos más importantes que afectan a la organización. Si nosotros no lo hiciéramos así y no lo separásemos, que esa zona roja es zona de toma de decisiones, lo que yo llamo correctivas, por parte del Consejo de Administración, cuando tuviéramos una inspección, cuando tuviéramos a un supervisor y tuviéramos que justificar que el Consejo de Administración ha participado de forma activa, no tendríamos aval suficiente para poderlo confirmar. Si nosotros lo llevamos al Consejo de Administración y en los actas del Consejo de Administración viene recogida tanto las propuestas como las decisiones, avalamos a nuestro Consejo de Administración para confirmar que ha participado de forma activa dentro de todo el proceso, con lo cual es un valor añadido más que le da el propio proceso de gestión de riesgos. Al final, lo que te recoge es lo que veníamos haciendo en la matriz de riesgos. Cada vez más se va quedando obsoleta, aunque en el fondo es una matriz de riesgos, pero te pide más información. Te pide, bueno, pues esos niveles, te pide en cada uno de esos componentes que hemos ido analizando y te pide, bueno, pues cuál es el aporte que yo le puedo dar. Tal es el caso. Hay un apartado de la propia metodología que lo que te establece es unas recomendaciones de planes de acción para que seamos capaces, ahora mismo del año 2021, de plantear cuáles son los planes de acción que nosotros proponemos en cada uno de los riesgos. Ciertamente vamos a ir a riesgos, bueno, pues en principio más importantes, que afectan más a la organización, pero bueno, tenemos capacidad, dependiendo de las horas que dediquemos y de cómo lo tengamos de ágil, la posibilidad de analizar hasta la totalidad de los riesgos de la empresa, aunque estén en unas zonas que sean zonas de confort para nosotros. Al final, ¿qué es lo que tenemos que recoger? Cuando estamos haciendo un nivel de madurez, cuando tenemos que dar un resultado, porque al final lo que esperan de nosotros es que demos un resultado, y a la vez tenemos que avalar nuestro trabajo, el trabajo de compliance, el trabajo de auditoría interna, el trabajo de toda esa organización que ha trabajado en equipo y coordinado con el gerente de riesgos, un resultado en este caso lo he marcado la línea roja, que sería el riesgo inherente. Ya os digo, riesgo inherente sin quitar los controles que ya tenemos, sino un riesgo inherente de, a pesar de que tenemos controles, se siguen produciendo eventos y quiero ver cuál es la causa, cuál es la consecuencia para la mejora o la modificación o añadir otro control, con lo cual es en la parte amarilla y naranja de nuestro trabajo y, por lo tanto, el riesgo residual lo que me va a decir de cara a la organización es cuál es el nivel de control. Si veis, tenemos en personal el 100%, es decir, cumplimos con todos los objetivos estratégicos marcados por la organización para esos controles que hemos puesto, la documentación y comunicación, y en el resto nos establece qué porcentaje de nivel de madurez tenemos dentro de la organización para que bueno, pues directamente nos pueda establecer esas pautas de mejora. Si esto lo presentas al Consejo de Administración, tiene de una forma gráfica todo un trabajo, no hace falta que se le dé el know-how, es el resultado de todo el trabajo de todo ese equipo, de todos esos dueños de los riesgos y ellos son los que van a determinar si el punto de sistema de información es el que tengo que mejorar, si tengo que mejorar la parte de seguimiento, es decir, son capaces de ver simplemente con una presentación de un resultado todo el análisis global de toda la organización, con todas las incidencias que haya podido tener, con las mejoras que hemos establecido como propuestas y que nuestro control correctivo será esa decisión de las propuestas que le hemos dado al Consejo de Administración, de tal forma que si lo ponemos como fotografías, yo puedo comparar esto que acabo de elaborar, el que tengo la semana que viene, el que tengo el mes que viene o el que tengo el año que viene. Imaginaros en los informes de auditoría en el cual puedas ver qué es lo que tenía 31 de diciembre del 2020, qué es lo que he ido mejorando y qué es lo que me encuentro a lo largo del año o a final de año. Tenemos que empezar cuanto antes, es algo muy sencillo de ver, muy fácil de manejar. Al final son cuestionarios,
cuestionarios de cómo está nuestra organización y vinculados al objetivo estratégico marcado por las empresas. Pues básicamente era ese esquema, esa sencillez de que el nivel de madurez es fundamental en todas nuestras organizaciones, que tenemos que conocer esos objetivos estratégicos marcados por la empresa. No es el plan de negocio de la empresa, sino son los objetivos estratégicos basados en riesgos, en el cual yo para poder tener un resultado óptimo tengo que conocer cuál es el objetivo, en qué momento dejo de tener ese objetivo marcado por la organización. Por lo tanto, bueno, pues mi propuesta es que todos lo podamos aplicar en nuestras empresas. Ahora con el COVID es fundamental que, bueno, pues que de alguna forma tengamos al día cuánto de controlado tengo la empresa, cuál es la situación que tengo de la empresa en estos momentos y qué es lo que puedo hacer para mejorarla. Pues muchísimas gracias y, bueno, pues todas las preguntas que tengáis estoy a vuestra disposición. Buenísimo, Isabel. Una pregunta. De acuerdo con tu experiencia, ¿en cuál de estos elementos, por lo general, adolecen más las organizaciones? ¿Como elemento global dentro del proceso o como distintas técnicas? En general, digamos, ¿dónde tienen un nivel de madurez más bajo, digamos? O sea, en pues el mira, control, digamos, en los sistemas de información, ¿dónde es que claro. hay mayores oportunidades de mejora? En general, digamos, de lo que tú has Pues visto. mira, y además concienciado porque hubo un estudio de Deloitte en el cual bueno, pues se preguntó a 80 empresas para ver cómo tenían el nivel de madurez. Imaginaros Deloitte, las empresas, aunque no dan los nombres, son empresas importantes, por lo tanto nosotros podemos ver esa imagen y valorado entre el 1 y el 5, la valoración media que se le daban en este proceso de nivel de madurez, que fue el estudio que se hizo, era de un 2,3. Quiere decir que no es que mal de muchos me consuele, pero que tenemos la misma posibilidad que las empresas grandes. Y yo incluso cuando trabajo con pequeñas y medianas empresas, la ventaja que tienes es que, y yo siempre lo he dicho, cuando estás en una pequeña empresa haces de todo, conoces todo dentro de la organización, todas las áreas. Mientras que cuando estás en una gran firma, y yo lo he vivido, estás en tu departamento, con tu parte y no tienes conocimiento de lo que pasa en el exterior. Por lo tanto, es más fácil perder el miedo en esas pymes que a lo mejor en las grandes empresas. Yo ahora mismo lo que veo con las mejoras, lo hemos visto otras veces en otras conferencias, pero ahora mismo con todo lo que ha salido nuevo, la necesidad de las empresas es el determinar muy bien el modelo de las 3 líneas, que se vea que la primera línea no es una línea administrativa, como oigo muchísimas veces a la gente comentarlo en las conferencias, es una línea de control. Es decir, todos, desde que entramos en la empresa, tenemos un nivel de control, mayor, menor, con más responsabilidad o menos. Eso es lo que se busca en la primera línea. La segunda línea sería, entraríamos gestión de riesgos, entraría compliance, pero bueno, entrarían también control de gestión, otras áreas, en el cual lo que tenemos es que supervisar que esas políticas y procedimientos que se han marcado se están llevando a cabo. O sea, si yo le digo al director financiero que tiene que invertir como máximo el 20% en renta variable y me invierte el 50%, lo hará muy bien o tendremos un resultado muy bien, pero no está marcado con el objetivo. O cambio el objetivo o cambio el resultado. Y auditoría interna, sí que es verdad que en Latinoamérica tenéis la suerte de que estaba muy concienciada desde siempre. Cuando yo he ido ya estaba la figura de auditor interno. Nosotros ha sido un poco, de hecho, ahora mismo el sector asegurador, sector financiero, las empresas reguladas, pero auditoría de riesgos, que no hace falta que sea auditoría interna como figura de auditor interno económico como conocemos, sino auditoría interna de riesgos que lo están haciendo los gerentes de riesgos, que lo están haciendo los técnicos y que se puede vincular sin perder independencia en esas 2 áreas. Por supuesto, el área de formación, pero más que formación es casi información. Yo siempre cuando dábamos los cursos decíamos a alumnos que era formación de formadores. Es decir, lo que yo doy, trasládalo, no te lo quedes. Ese problema que tenemos muchos por buscarte, ese soy imprescindible, hago mi trabajo y no se lo cuento a nadie. Eso es lo que yo creo que tienen que reforzar las empresas para concienciarse de esa cultura de gestión de riesgos.
Sí, excelente, excelente. Te puedo compartir también un poco mi experiencia. A mí me parece que, y coincido en parte con lo que tú dices, el principal tema en las organizaciones es la difusa claridad en los roles y responsabilidades, ¿no? Entonces, la gente se extraña cuando, cuando se les dice que los de la primera línea de defensa son los que tienen que hacer la gestión de riesgo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en muchas organizaciones existe una unidad que se llama unidad de riesgo y en algunos casos unidad de gestión de riesgo. Entonces eso confunde mucho y genera la creencia que es la unidad de gestión de riesgo la que tiene que gestionar los riesgos, cuando realmente es el dueño del proceso, es la primera línea de defensa y así lo establece el, el documento reciente o de junio del año pasado de las 3 líneas, que es la primera línea de defensa la que tiene que hacer la gestión de riesgo. Esa parte, yo pienso que ahí todavía no hemos llegado a un buen nivel de madurez por la razón que te comento, ¿no? Hay Sí, un poco de por definición confusión, propia. hay un poco de confusión ahí. Entonces, Claro. ¿y qué pasa? Que la gestión de riesgos es integral. O sea, los riesgos están en todos los procesos, en toda la organización, están por todos lados. Entonces, es el responsable del proceso el que tiene que asumir ese rol de ser responsable también de la gestión de riesgo y ser responsable de los controles, ¿no? Entonces, muy bien, muy bien. Por acá tenemos algunas preguntas. Mira, nos dice, bueno, por aquí, ¿cómo se incorpora el apetito de riesgo en este esquema de revisión? Vale. La parte del apetito al riesgo es la primera parte, es la parte de gobernanza. Cuando yo creo una empresa y establezco cuál es mi visión, objetivos, valores, estoy estableciendo unos objetivos. Es decir, yo no puedo decir que tengo esta misión, visión y valores y luego no cumplirla. Cuando tenemos un cuadro de mandos dentro de la organización, en esa parte de estructura organizacional que decíamos, el propio cuadro de mandos ya nos marca, aparte de unos KPI y unos RI, que son indicadores de riesgo, ya nos marca esos objetivos por cada una de las niveles del cuadro de mandos. Quiere decir que no hace falta que le preguntemos al Consejo de Administración, dime cuál es tu apetito al riesgo, dime cuál es tu perfil de riesgo, porque no van a saber ni lo que les estamos preguntando. Lo que tenemos es que trasladar lo que nosotros vemos. Yo cuando voy a una empresa nueva, miro la página web, miro la información y digo, a ver, esta empresa quiere ser esto y por lo tanto el objetivo marcado va en esa línea. Y luego ya le doy la parte cuantitativa para ponderarlo. La ponderación que yo normalmente utilizo es en base, me da lo mismo sobre el patrimonio, sobre resultados, sobre la cuenta de pérdidas y ganancias, sobre reservas. Lo importante es saber cuánto de tu patrimonio estás dispuesto a poner en riesgo. Porque eso es muy fácil para verlo por el consejo. Es decir, si yo soy accionista y he puesto X millones, estoy dispuesta a perder tanto. Esas cifras son las que nosotros necesitamos y luego ya nosotros las adaptamos a riesgo. Pero sin el perfil de riesgo, sin ese apetito a riesgo, todo el trabajo que hagamos no tenemos una vinculación, no tiene resultado. O sea, es imposible hacer una gestión eficaz de riesgos que no tengamos los objetivos marcados previamente. Buenísimo. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo hacer que cada dueño de proceso se haga responsable de sus riesgos y los controle? Bueno, justo lo que yo mencionaba, ¿no? Yo mencionaba que esa era una de las principales falencias que tenía la gestión de riesgo, pero por cierto, no dije qué era lo que teníamos que hacer o cuál era mi recomendación. Y viene la pregunta, que no sientan que cumples solo por tener una matriz en Excel, sino que quieran y busquen siempre la mejora continua. O sea, eso, en pocas palabras, es cultura de riesgo y la pregunta es, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cuál es tu opinión, Isabel? Pues mira, la gente ya con su trabajo tiene más que suficiente y muchas veces no les puedes cargar de más. Justo lo que yo siempre planteo, por lo menos lo que a mí me ha dado buen resultado, es esa cultura de riesgos, ese dueño de los riesgos, como parte de su propio día a día del trabajo. Os pongo un ejemplo, pues ha habido secretarias en las cuales han indicado de que el riesgo es la hora que salen a almorzar, porque se va ella, se va el director y esa oficina o esa parte de la oficina queda disponible. ¿Qué es lo que tenemos que marcarles?
hay dos opciones. O bien le damos el checklist de los 450 riesgos que puede tener una empresa y que nos vayan marcando. A mí no me gusta tanto, primero porque yo voy a los riesgos más importantes, pero la segunda es una ficha, una simple ficha en el cual indiques, como si yo ahora os digo, venga, escribir todos, cuál es el riesgo más importante que ves por el trabajo que tú realizas. Estamos hablando de riesgos tanto de la gente que está trabajando como de presidencia. Es decir, el Consejo de Administración le pregunto exactamente lo mismo, en la primera línea, en el sentido de dueño de los riesgos. Dime qué riesgo más importante ves. ¿Por qué? Porque cuando veo un acta en el cual el 50% o el 51% lo ha aprobado por unanimidad, automáticamente ya veo un riesgo. ¿Por qué el otro porcentaje no lo ha querido aprobar? Entonces, en este sentido, tú les das primero mucha motivación porque todos son partes de la organización, pero como os comentaba, lo que le dices es, dime qué riesgos dentro de tu trabajo has podido identificar que excedan de una vez al mes y que excedan de X cantidad o X porcentaje de la facturación, del patrimonio, de lo que fuera. Si ya les das esa pauta, las personas indirectamente, de una forma innata, cuando están trabajando, van a visualizar que esto que me está ocurriendo, errores humanos, fallos, cualquier situación que se le pueda producir, fraudes, se está dando con mayor periodicidad de la que me han dicho y se está dando con mayor importe del que me han dicho. Esos son los riesgos que les pedimos. ¿Por qué? Porque el gerente de riesgos ahora mismo ya tenemos todos los riesgos de una empresa. Lo que no tenemos son esas situaciones que ponen en peligro a la empresa que no conocemos. Porque un fraude interno, tú puedes comunicarlo, pues riesgo de fraude interno, riesgo de fraude externo, pero ¿quién es el que lo vive? El que en su departamento, en su proceso, se está produciendo un fraude. Por eso yo creo que tenemos que cambiar un poco el chip que veníamos aplicando de tal forma que les motivemos que son parte del proceso, les demos esa cultura de riesgos de qué es lo que estamos haciendo, que estén totalmente informados, porque ellos mismos directamente te van a comunicar qué riesgos han identificado con ese rango que le hemos indicado, pero además qué controles están siendo efectivos o no. Hay preguntas, hay cuestionarios en los cuales consigues averiguar si los jefes están haciendo su trabajo, porque nos encontramos en muchas empresas de que los propios pues administrativos o las secretarias están haciendo muchos de los trabajos o de las funciones que debería hacer un superior. Por lo tanto, no nos agobiemos con darle un nombre a lo que se está haciendo. Si trabajamos, por eso yo cuando incorporo en la primera línea a toda la organización, desde el presidente hasta el último becario, mucha gente se sorprende, no, es que es primera línea, es que es línea administrativa, no, es línea de dueño de los riesgos. Y el secretario de un consejo de administración me puede identificar muchísimos riesgos que en la parte de gobernanza yo también lo tengo que recoger. Es cultura de riesgos constantemente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y en ese tema nos ayuda mucho apoyarnos en el modelo de las tres líneas, ¿no? Es fundamental. O sea, ¿por qué? Porque si quieres llevar un mensaje hacia adentro, es mejor cuando tú haces la referencia a un estándar internacional de una organización reconocida, que es el Instituto de Auditores Internos, ¿no?, a que lo diga fulanito de tal dentro de la empresa, porque es el gerente de riesgos, porque es el director de riesgos, ya que el mensaje no cala igual. Por muy buena receptividad que haya, no es el mismo mensaje a que lo digo yo, a que lo dice el Instituto de Auditores Internos, ¿no? Muy bien. Entonces, por aquí tenemos una pregunta desde Chile. Te felicita, excelente exposición, Isabel, clarísima. Si el gestor del proceso define riesgos que a juicio del gerente de riesgos son insuficientes, debe asesorarlo en forma directa. Muchas gracias, José Díaz Cruz, de Chile. A ver, los responsables de cada uno de los procesos que están dentro de nuestro propio organigrama de gestión de riesgos como responsables de procesos, igual que tenemos especialistas de riesgos, lo que hacen es que dentro de la clasificación que nosotros hayamos hecho de los riesgos que queremos identificar en la empresa, como sabéis con el nuevo COSO 2013 y el COSO RM 2017, te permite que tú puedes hacer la gestión de riesgos de toda la organización en global, pero puedes hacerla por procesos, por departamentos, por áreas, por cualquiera de los niveles. Por lo tanto, lo que en el fondo se está
definiendo es una clasificación de esos riesgos y la propia identificación, y os digo, o tenemos el listado completo, que ya lo tenemos, o que nos vayan diciendo de nuestra empresa cuáles son los que están identificando con esas características fundamentales. ¿Por qué? Y además yo incluso en las fichas ni siquiera les digo si es un riesgo operacional, estratégico, financiero, reputacional. ¿Por qué? Porque eso lo catalogo yo luego cuando veo el riesgo. Hay muchos riesgos que te afectan a varias clasificaciones. O sea, lo tengo en reputacional, lo tengo en estratégico, lo tengo en financiero y por lo tanto es como algo a posteriori. Eso sí, yo lo suelo hacer en la segunda línea, el gerente de riesgos, es el que ya lo clasifica dentro de la definición que haya dado. Primero porque podemos cambiar las clasificaciones, podemos ir a la básica, financiero y no financiero, pero unas empresas cogen pues, riesgos operacionales en el que incluyen todos los riesgos, excepto el reputacional y el estratégico. Pero a mí, por ejemplo, en riesgos operacionales me gusta sacar el riesgo tecnológico, el riesgo legal. ¿Por qué? Porque los veo tan importantes. La propia POSO 2013 ha sacado el riesgo de fraude específicamente para cuantificarlo y para tratar de ello. Ahora mismo con el tema de corrupción, anticorrupción. O sea, es decir, que dentro de las características de nuestra empresa, que no es lo mismo que sea banca, que sea sector asegurador, que sea un gabinete de abogados o que sea una farmacia, vamos a clasificarlo de forma distinta. Pero lo importante es que el riesgo que se esté generando en la empresa esté identificado. Independientemente por quién, de verdad, no es necesario de que sea con categorías profesionales, es un trabajo en equipo. De hecho, a mí el libro rojo de gobernanza, riesgos y compliance me parece espectacular y lo que te dice justamente es eso. Puedes trabajar en conjunto la parte de gobernanza, la parte de gestión de riesgos, la parte de compliance, cumplimiento normativo, sin perder independencia. O sea, es decir, el trabajo no quita a que tengas que, o te veas coaccionado. De hecho, muchas veces está más coaccionado un auditor interno dentro de la empresa que lo que podemos estar un gerente de riesgos o un compliance dentro de la organización. Pero no es tan, o sea, no es tanto problema, de verdad, a la hora de aplicarlo, porque en el fondo es todos trabajando sobre lo mismo y muchos riesgos van a ser el mismo en muchas de las personas de la organización. Muy bien. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta. Si nos puedes comentar sobre el valor agregado de la integración entre riesgo, control interno y auditoría interna. A ver, el riesgo, ¿vale? O sea, me entiendo como funciones clave, ¿vale? La gestión de riesgos, la gestión de control interno y la gestión de auditoría. Todos son controles. Hemos dicho que el modelo de las líneas, de las 3 líneas, se basa en control desde el primer momento, a través de roles, a través de distintos trabajos de cada uno de ellos, pero en el control. Desde el momento que estamos haciendo gestión de riesgos, ya tenemos controles. Lo que os comentaba, no hay ninguna empresa en ningún país del mundo que no tenga controles, algún tipo de control, manual, mecanizado, de seguridad, el que fuera. Ahora tenemos que ver si son eficaces y eficientes, pero hay controles. Ahora, la parte, eso sería como la parte de el proceso de gestión de riesgos. Toda la identificación, hacemos toda la parte de probabilidad, impacto, causa, consecuencia, todo lo que conocemos. La parte de control interno, que es lo que los supervisores se centran muchísimo, de hecho diferencian entre gestión y control cuando hacen las inspecciones a las empresas reguladas. Lo que se plantea es la eficacia y la eficiencia de los controles. Es decir, yo tengo 20 controles para un riesgo, pero ahora, ¿cuántos de esos me están sirviendo? Para eso, dentro de las nuevas modelos de las técnicas de la ISO 21010, tenemos un montón de técnicas ya cuantitativas que me permiten pues, cuantificar esa parte de eficacia y eficiencia de los controles. Para mí, la parte de auditoría interna, como tercera línea, es una vinculación de que el objetivo, o sea, hasta ahora de lo que yo planteo, auditoría interna no entra si me has identificado este riesgo bien, mal, si me has puesto este control riesgo mal, sino que cuando le damos el resultado del riesgo residual, que se lo damos en gestión de riesgos, lo que va a hacer es vincularlo con el objetivo. Es lo que os comentaba con el director financiero. Yo puedo tener un resultado espectacular habiendo invertido un 50% en renta variable, pero si desde el Consejo de Administración me han dicho que por política de inversiones lo máximo que puedo invertir es un 20%,
evidentemente o cambio el objetivo o cambio el resultado. ¿Qué pasa? Que cuando teníamos el modelo de las 3 líneas, bueno, el de las 3 líneas anterior de defensa, solamente auditoría interna era el que tenía capacidad de llegar al consejo. Recordabais que compliance y gerencia de riesgos estábamos a nivel de alta dirección, pero no nos permitían llegar al consejo de administración. Por lo tanto, esa vinculación era lo que auditoría interna llevaba al consejo de administración para comunicar: este es el resultado, no coincide con el objetivo marcado, a pesar de que es un resultado muy bueno. Por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos el objetivo o cambiamos el resultado? Ahora, con el modelo de las 3 líneas, que ya en su día el modelo de las 4 líneas también lo recogía, que como sabes es el que siempre a mí me ha gustado, nos permite que dentro de nuestra propia parte de ese riesgo residual que estamos comunicando, les planteemos pues, previo resultado para ayudar al Consejo de Administración a la toma de decisiones, a ese cambio. O sea, tú no le puedes decir hay que cambiarlo, búscate la vida y dime cómo. No, le tenemos que dar ayuda para ese cambio. Pero auditoría interna es la vinculación del objetivo con el resultado. Lo mismo que hace cualquier auditoría económica ahora mismo en una empresa. Tanto la auditoría interna como la externa económica, la que tenemos ahora mismo por las cuentas anuales, no te modifica nada, no se mete con cada una de las personas para ver qué trabajo hacen y hacer de investigación, sino que establece cuáles son los objetivos, cuál es el resultado y la justificación de todo lo que pongamos en esa matriz de riesgos. Que la herramienta del nivel de madurez es una aval muy importante y una ayuda muy importante para los propios auditores. Perfecto, muy bien. Bueno, aquí tenemos una pregunta de mi amigo Yesid Ardila. Saludos, Yesid. Encantada. Desde Colombia. Dice: dentro de la estructura de una empresa, ¿conviene tener una gerencia de riesgos independiente a la de crédito? Pregunta. A ver, dependiendo de la actividad, entiendo que si es de crédito, lo que está planteando es una entidad financiera. Dependiendo de la actividad de la empresa, vamos a poner como gestiones, ¿vale? Gestión de riesgos, gestión de crédito, gestión de pues, eléctrico, en una empresa eléctrica, en función de las características que necesitemos. Una cosa es eso y otra cosa es la comisión, o el comité, por decirlo así. El comité que tiene que estar a nivel de alta dirección, a nivel de consejo, en el cual, por normativa, lo que te establecen es que no puedes incorporar a ninguna persona que lleve actividades productivas y comerciales dentro de la organización. Excepto esas limitaciones, nosotros podemos incorporar, evidentemente, y lo tienen muchísimas empresas, gerentes de riesgos de crédito, de mercado, de liquidez, operacionales. De hecho, bueno, en Latinoamérica tenéis oficiales de cumplimiento por la parte operacional, tenéis para lavado de activos y terrorismo, es decir, tenéis muchas gestiones de riesgos diferentes. ¿Cuál es el óptimo o lo que se plantea? Que se trabaje en equipos, es decir, que tengan un comité o tengan una comisión para que esas matrices de riesgo sean las mismas. Ahora mismo todas las empresas que han actualizado la 9001 de calidad del año 2015 obligatoriamente tienen una matriz de riesgos, porque si no, no hubieran sido certificadas. Bueno, pues que esa matriz de riesgos sea el nivel que sea, 5x5, 3x3, seáis capaces de incorporarlos en una única matriz para toda la organización. Ese es el objetivo. Sí, bueno, esta pregunta de Yesid es buenísima, porque justamente en un comentario anterior yo decía, mira, es que el dueño del proceso tiene que ser el dueño del riesgo y tiene que ser el dueño de los controles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El área de crédito, ¿no?, que es el que otorga el crédito, tiene que ser, en mi opinión, el que hace el análisis, ¿no? Ahora, pero existe un área comercial, ¿no? Entonces, aquí tenemos que dividir los dos temas, porque en algunas organizaciones tenemos que a la gerencia comercial se llama gerencia de crédito. Y en otras organizaciones, gerencia de crédito es el que hace el middle office, o sea, él es el que hace el análisis, lo cual me parece muy bien, ¿no? Y las otras unidades se llaman unidades de negocios, unidades comerciales, que el objetivo es traer al cliente, ¿no? Entonces, evidentemente ellos tienen que hacer una gestión de riesgo básica, fundamental, para el filtro inicial, ¿no? Y después el middle office es el que tiene que hacer el análisis,
digamos, a detalle. Y está la unidad de riesgos que tiene que ser un área que dé metodologías, que ayude con indicadores, que esté asesorando, que le haga ver las oportunidades al área, a las dos áreas, ¿no?, que tiene al lado, al área de análisis y al área comercial, ¿no? Porque de la información hay buenos inputs para ambos. Así que es una pregunta muy, muy buena y creo que, a pesar del comentario que he dado, no tiene una respuesta única. Muy bien. Tenemos más preguntas por aquí, muchísimas preguntas y se nos va el tiempo, ¿no? Entonces, por aquí, Adán Palma nos dice, si un originador de riesgo no coincide con nuestra visión del impacto de riesgo, Adán trabaja en riesgos, y dice que no lo va a controlar, ¿no? ¿Quién toma la decisión final? Eso se debe elevar a la gerencia para que tome una decisión final, pues habría un empate entre el dueño de riesgo y la gerencia de riesgo, ¿no? O sea, habría una discrepancia realmente entre ambos. Bueno, eso puede pasar, en todos lados hay discrepancias, en las familias hay discrepancias, en las organizaciones hay discrepancias, en los gobiernos hay discrepancias, en todos lados puede haber discrepancias. Lo importante es cómo resolvemos esta discrepancia. A ver, para decirlo de alguna manera, riesgo dice, oye, esto me parece importante, y la unidad dueña del riesgo dice, no, a mí no me parece tan importante. ¿Qué hacemos en ese caso? A ver, el problema justamente está en eso. O sea, la discrepancia nunca puede estar en el trabajo de campo, en el trabajo ya de identificación del riesgo. La discrepancia puede estar en el propio consejo para establecer los objetivos. Cuando tú, lo voy a poner un ejemplo muy sencillo para que se vea. Si tú tienes en tu empresa un sueldo fijo y un sueldo variable, y te dicen que el sueldo variable lo consigues por conseguir pues, un volumen de negocio de un 10%, cuando tú llegas, o sea, totalmente objetivo, cuando tú llegas a final de año y te dicen no has conseguido el objetivo y te demuestran has llegado a un 8, se ha pedido un 10, no tienes variable. Tienes un 12, tienes variable. En la parte de gestión de riesgos es exactamente igual. Si yo ya tengo mi cuadro hecho por la matriz de ponerlos de 5x5, ¿cuál es el porcentaje que yo establezco de número de eventos con la periodicidad que fuera del análisis que estuviéramos haciendo por cada uno de los 5 niveles y establezco o cuantías o porcentajes de cada resultado, yo ya no discuto si ese impacto es suficiente o no, porque la matriz de riesgos directamente se te va a poner en zona verde, en zona amarilla, en zona naranja o en zona roja. Es decir, tú no puedes llevar a discusión algo que ya es la materialización, o sea, el riesgo es la probabilidad de, el evento es la materialización de ese riesgo. Si ya se ha materializado y ya tienes un impacto y tienes una probabilidad, ahí no hay discusión posible. Que podré cambiar el objetivo para el año que viene y decir, no, es que ahora es demasiado una empresa demasiado adversa al riesgo, quiero ponerlo más moderada o una empresa más arriesgada. Evidentemente tú lo cambias en esa matriz que está además programada, que es automático, de tal forma que te dice que el riesgo que el año pasado estaba en zona roja porque era una empresa muy adversa al riesgo, automáticamente ya lo tengo fuera de la zona roja porque la empresa ahora tiende a ser más moderada, que es lo que pasa con lo que pasa o con compras-ventas de empresas o con las descendencias de padres a hijos, que no todos tienen lo mismo en la cabeza. Pero no podemos llevar, o sea, en ese caso que planteaban, lo que se está llevando a discusión es qué trabajo tengo que hacer yo frente al que tiene que hacer otro. Si yo te superviso a ti, si tú eres mi jefe, si te tengo que reportar a ti, esa es la problemática que se ha encontrado y auditoría interna y gestión de riesgos lo he vivido durante muchísimos cursos. Esa problemática. Yo creo que el modelo de las 3 líneas ya te deja muy claro cuál es la función de cada uno. Tú mismo lo estableces dentro de la organización, es decir, que tú puedes poner tus pautas porque todos son guías de implementación, no tengo por qué seguirlas al pie de la letra. Pero si yo ya tengo mi manual de políticas y procedimientos ya establecido, automáticamente lo que hago es ver la aplicación de ese manual. De hecho, si miráis el modelo de las 3 líneas de control, justamente te establece, en la primera línea establezco el manual de políticas y procedimientos, en la segunda línea establezco que se está llevando a cabo ese manual de políticas y procedimientos y en la tercera línea que está vinculado y coincide con los objetivos de la compañía. Por lo tanto, yo creo que ya cada vez más la propia normativa nos va ayudando, tenemos más marcadas esa diferencia y creo que no debería haber tantas discrepancias. Sí, donde yo he encontrado que discrepancias es
en los controles, ¿no? Es decir, el típico caso que el área funcional dice, yo no necesito más controles, y la gestión de riesgo le dice, mira, a mí me parece que este, sí necesita más controles, ¿no? Porque, digamos, estamos viendo que según este análisis, tu riesgo residual pues se mantiene en la misma categoría, entonces nos parece eso, y ahí podría haber, digamos, alguna opinión diferente, ¿no? Que para alcanzar el objetivo, que es reducir el riesgo inherente a un riesgo residual más bajo, en opinión de algunos, los controles son suficientes, en opinión de otros, los controles pueden mejorarse, ¿no? Entonces, y eso, pues... Pues, pues si quieres, aprovechando con esa pregunta, justamente en la persona que lo ha preguntado, la herramienta del nivel de madurez, que es una herramienta de Excel, darla para cumplimiento a justamente esas personas o esos responsables que establecen, tanto los que quieren control como los que no. En el momento que tú reflejas esa representación que yo os he comunicado, pues imaginaros que es director financiero, de recursos humanos o por procesos, de cada uno de los procesos. En cuanto tú sacas un cuadro con la comparativa del resultado del nivel de control por cada uno de los procesos, no os podéis imaginar la reacción que hay cuando tú ves que otro proceso tiene más control que tú. Porque al final lo que te refleja es el nivel de control. En el momento que yo veo que mi nivel de control es más bajo, ya no me ponen en duda, te tengo que controlar, sino que directamente ellos mejoran los controles. Y por parte de auditoría interna, muchísima ayuda, porque auditoría interna te pide justificación de esa eficacia y eficiencia del control. No vale que me digan, tengo control suficiente como comentario, sino que realmente tengo que justificar cuál es el control y cuál es el resultado. Si no, el riesgo residual no lo tendríamos. Pero no os podéis imaginar cómo se ha conseguido paliar muchas de esas discrepancias con herramientas como esta simplemente para reflejar el nivel de control de cada uno de los procesos o de los directivos. Muy bien. Buenísimo. Bueno, se nos fue el tiempo, Isabel, se nos fue el tiempo. Así una pregunta ultimita y respuesta cortita. Dice, ¿el área de auditoría interna es la encargada de probar la eficiencia y eficacia operativa de los controles en la organización? A ver, si veis la ficha o la base que tiene auditoría interna para esa revisión de riesgos, lo que establece es en cada una de las áreas si hay controles, si se están aplicando, si son efectivos, qué técnicas se han aplicado en cada uno de los controles, si son eficaces dentro de cara a los resultados y si están soportados. Una de las funciones fundamentales, ya os digo, como cualquier otra auditoría, yo ahora mismo, porque estamos en videoconferencia, pero si estuviéramos presencial, nos vamos a cenar, te comunico al día siguiente, oye, páganos la cena y no la vas a pagar, pero lo único que diría es dame la factura. O sea, es decir, si yo en auditoría no le doy una cifra contable sin justificarla, en gestión de riesgos tampoco. Por lo tanto, el auditor interno lo que hace es que justamente eso que le hemos comunicado como riesgo residual, que tú planteabas y que se lo ha dado el gerente de riesgos, confirmar que es cierto. Porque es que si no, las noticias de riesgos puedes sacarlas de Internet, de Google, y yo lo he visto, presentarlas a la empresa, quedarse tan contentos porque queda muy bonito en colorines y no reflejar para nada la realidad de la empresa. Por lo tanto, tenemos que tener el soporte. Por eso el que vosotros tengáis auditores internos en muchísimas empresas, ya de siempre, os aporta muchísimo valor frente a, pues, por ejemplo, en España, que está costando más la cultura del auditor interno. Entonces, cuando lo hace el gerente de riesgos, ya hace las dos partes, tanto la parte de auditoría como la parte de soporte. Muy bien, Isabel, pues muchas gracias. Yo termino con una anécdota. Isabel vino varias veces a nuestros congresos, a los que hacíamos de manera presencial en Panamá, y en uno de esos, durante uno de esos congresos yo le digo, Isabel, ¿te parece si vamos a tomar un café? Entonces fuimos a tomar un café y le digo, Isabel, ¿tú sabes qué? Yo viajo mucho y me gustaría hacer lo que tú haces, porque Isabel desde hace muchos años da clases virtuales desde Madrid a sus alumnos de Latinoamérica, una gran base de alumnos, una gran red. Y entonces yo le dije, Isabel, tú sabes que yo quisiera hacer eso, yo quisiera, por favor, dame los tips. Bueno, Isabel me dio muchos tips
Y mi reflexión es esta, ¿no? O sea, de la reflexión que tenemos que tener en la vida. Muchas veces en la vida nosotros estamos en ciertas actividades o estamos en cierta situación. En aquel momento yo estaba cansado de los eventos presenciales. Estaba cansado de viajar, ¿no? Y cansado de ir de un lado para otro, y lo que quería era hacer algo más tranquilo desde mi oficina o desde mi casa, ¿no? Que en ese momento ya Isabel hacía ambas labores. Y hoy en día, con Isabel conversamos y decimos, ¿cómo extrañamos, ¿no? 2 años atrás, 3 años atrás, cuando teníamos eventos presenciales y cuando nos parábamos frente a un auditorio de 200 personas y le llevábamos nuestro mensaje? ¿Cómo extrañamos eso y cuándo volverá eso, ¿no? Entonces, muchas veces nos encontramos en circunstancias parecidas en que a veces tenemos lo que queremos y no nos damos cuenta. Y cuando no lo tenemos, ahí recién aparece esa lucidez y empezamos a extrañar lo que teníamos. Así que, pues, con esa anécdota terminamos, con ese mensaje y esa reflexión, deseándoles un excelente fin de semana. La próxima semana voy a hacer una presentación sobre Panamá, sobre los riesgos del sistema bancario de Panamá. ¿Okay? Así que nos estaremos viendo dentro de 7 días. Es una presentación sobre el sistema bancario de Panamá. La semana siguiente el superintendente hace su presentación. Digamos, yo prefiero hacerla de una vez, no importa, con las cifras en noviembre, pero poner un poco en adelanto qué es lo que yo veo que está sucediendo y que puede suceder en el sistema bancario de Panamá. Así que muchas gracias a todos y que pasen un excelente fin de semana. Gracias, Isabel. Gracias, amigos bancaforistas. Será hasta el próximo viernes.